Bienvenidos a la Cámara del Terror. Esta noche te traigo historias de polleros y coyotes, los guías que cruzan migrantes por la frontera, hombres que conocen el desierto, pero que han aprendido que hay cosas ahí que van más allá de su control. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Los polleros y coyotes son figuras controversiales en el mundo de la migración. Algunos son criminales despiadados que explotan la desesperación de migrantes, cobrando miles de dólares por servicios que frecuentemente terminan en tragedia, abandonando grupos en desierto cuando Border Patrol se acerca, violando mujeres, vendiendo gente a carteles para extorsión, operando con total falta de humanidad. Pero otros son guías experimentados que genuinamente intentan ayudar, que conocen el desierto íntimamente, que han cruzado cientos de grupos exitosamente, que toman riesgos personales para asegurar que sus clientes lleguen vivos al otro lado. Algunos coyotes veteranos han aprendido que el desierto tiene memoria, que recuerda cada muerte que ha ocurrido en su territorio, que en ciertas áreas donde muchos han muerto puedes ver procesiones de migrantes caminando en fila india, figuras translúcidas que siguen rutas que usaron en vida, eternamente intentando completar cruce que nunca terminaron. O noches donde tu grupo parece crecer, cuentas 15 personas cuando deberías tener 12, personas extras que aparecen caminando con ustedes, que desaparecen cuando intentas identificarlas directamente. Espíritus de muertos uniéndose a grupos de vivos como si todavía intentaran cruzar. Hay coyotes que después de años en el negocio desarrollan habilidad de comunicarse con el desierto, de leer señales que otros no ven, de escuchar advertencias en el viento, de sentir presencias que los guían hacia agua o los alejan de peligro, conexión espiritual con territorio que han cruzado tantas veces que el desierto mismo reconoce su presencia y ocasionalmente ayuda o castiga, dependiendo de cómo han tratado a la tierra y a los que han muerto en ella. Y rutas específicas que todos los coyotes conocen, pero que todos evitan. Rutas donde grupos completos han desaparecido sin explicación, donde encuentras mochilas y ropa esparcida, pero nunca cuerpos, donde algo en el desierto toma a los viajeros y nunca los devuelve. Me llamo Alfonso. Tengo 52 años. He sido coyote durante 25 años, un cuarto de siglo cruzando migrantes. Tiempo suficiente para conocer el desierto de Sonora mejor que la mayoría de la gente conoce su propio vecindario. He caminado las mismas rutas cientos de veces. Conozco cada formación rocosa, cada arroyo seco, cada área de vegetación, cada punto de referencia que uso para navegar. Durante 25 años, he usado principalmente 3 rutas diferentes dependiendo de época del año, de actividad de Border Patrol, de condiciones del grupo. 3 rutas que he refinado durante años, que conozco perfectamente, que puedo navegar incluso de noche sin GPS, solo usando estrellas y mi conocimiento del terreno. Pero hace 3 años, una de mis rutas principales, ruta que había usado durante 15 años sin problemas mayores, empezó a comportarse de forma extraña, empezó a cambiar, a llevarme a lugares diferentes cada vez que la usaba, como si el desierto se estuviera reorganizando, como si la ruta tuviera vida propia y decidiera hacia dónde llevarme independientemente de hacia dónde yo intentara ir. La ruta comenzaba en área cerca de Sasabe, Sonora, cruzaba hacia desierto de Arizona, evitando zonas de alta actividad de Border Patrol, pasando por serie de puntos de referencia que conocía perfectamente, formación rocosa que llamaba El Elefante por su forma, arroyo seco que corría este-oeste,
área de cactus saguaros particularmente densos y finalmente llegando a punto de recogida cerca de Camino Dirt, donde Contacto esperaba con vehículo. Había cruzado esa ruta más de 100 veces durante 15 años. Siempre tomaba aproximadamente 3 días. Siempre encontraba los mismos puntos de referencia en el mismo orden. Era ruta predecible, segura, exitosa. Pero 3 años atrás, en cruce que debería haber sido rutinario, algo cambió. Salí con grupo de 10 migrantes. Seguí la ruta como siempre, pero cuando llegamos a donde debería estar el elefante, la formación rocosa no estaba. En su lugar había terreno plano sin rasgos distintivos. Pensé que me había desviado, que había tomado dirección equivocada. Verifiqué mi brújula, verifiqué las estrellas. Todo indicaba que estaba donde debería estar, pero el elefante no estaba ahí. Continué, pensando que me reorientaría cuando encontrara siguiente punto de referencia, el arroyo seco. Caminamos durante horas, pero nunca encontramos el arroyo. En su lugar encontramos área montañosa que no debería haber estado en esa ruta, montañas que nunca había visto en todos mis años cruzando esa zona. Empecé a preocuparme, saqué mi GPS que llevaba como respaldo y según GPS estábamos en coordenadas correctas, deberíamos estar en terreno que conocía, pero físicamente el terreno alrededor no coincidía con lo que debería estar ahí. Era como si estuviera en lugar completamente diferente, aunque GPS insistía que estábamos en ubicación correcta. Decidí abortar ese cruce, navegar hacia el norte hasta encontrar camino, contactar mi respaldo para recogida de emergencia. Logramos salir, entregar el grupo, aunque no en punto planeado, pero la experiencia me dejó confundido, cuestionando mi comprensión del terreno que pensaba conocer perfectamente. Pensé que había sido error único, tal vez combinación de cansancio, de condiciones de luz que me habían desorientado, pero en siguiente cruce usando misma ruta, mes después, pasó de nuevo. Esta vez diferentes puntos de referencia faltaban, diferentes terreno aparecía donde no debería estar, como si la ruta estuviera cambiando activamente, reorganizándose cada vez que la intentaba usar. Durante el siguiente año, intenté usar esa ruta 6 veces más, y cada vez fue diferente. Cada vez encontré configuración diferente del terreno, puntos de referencia que aparecían en lugares equivocados o que no aparecían en absoluto, distancias que no coincidían con mis mediciones previas, como si estuviera caminando por desierto que se reorganizaba constantemente, que rechazaba ser conocido, que se negaba a permanecer estático. Otros coyotes con quienes compartí esta experiencia me miraron con escepticismo. Algunos sugirieron que estaba perdiendo mi habilidad, que edad me estaba afectando, que debería retirarme, pero yo sabía que no era eso. Conocía el desierto demasiado bien, había navegado en condiciones mucho peores. Esto era algo diferente, algo que iba más allá de mi capacidad de navegación. Empecé a investigar la historia de esa área específica, hablando con viejos del pueblo, con otros que conocían el desierto antes de que los cruces de migrantes fueran comunes, y descubrí algo perturbador. Esa área tenía reputación antigua. Antes de la migración moderna, era conocida entre rancheros y cazadores como zona que camina, área donde el terreno aparentemente se movía, donde la gente se perdía aunque conociera el área, donde puntos de referencia no permanecían donde deberían. Un viejo ranchero me contó una leyenda. Me dijo que la tierra en esa área había sido sagrada para tribus nativas, que había sido lugar de rituales, que cuando los españoles llegaron y profanaron el área, brujos nativos habían maldecido la tierra, habían hecho que caminara, que se moviera para confundir los invasores, para proteger lo sagrado de ser encontrado de nuevo. Me dijo que la maldición aparentemente nunca se había levantado, que la tierra seguía caminando siglos después y que ahora, con miles de migrantes cruzando por el área cada año, la tierra estaba reaccionando a la invasión moderna de la misma forma que reaccionó a la invasión española, reorganizándose, confundiendo, protegiendo sus secretos. No sé si creer completamente en la leyenda, pero explicaba lo que estaba experimentando mejor que cualquier explicación racional.
Decidí dejar de usar esa ruta. Era demasiado impredecible, demasiado riesgosa. No podía garantizar la seguridad de mis grupos si no podía confiar en que el terreno permanecería consistente. Pero mi última experiencia con esa ruta, hace 2 años, me convenció completamente de que había algo más que un fenómeno geográfico normal, algo genuinamente sobrenatural. Había aceptado un grupo pequeño, solo 5 personas, que específicamente pidieron ruta rápida. Estaban dispuestos a pagar extra por un cruce de 2 días en lugar de 3 o 4. Contra mi mejor juicio, decidí intentar la ruta cambiante una vez más, pensando que tal vez con un grupo pequeño, con menos gente, la tierra sería menos reactiva. El cruce comenzó normalmente, pero en la segunda noche, cuando estábamos en medio del desierto, el terreno empezó a cambiar visiblemente, no sutilmente como experiencias anteriores, sino dramáticamente. Podía ver formaciones rocosas moviéndose en la distancia, reorganizándose, la tierra ondulando como agua, como si fuera líquida, como si el desierto entero estuviera vivo, respirando, moviéndose deliberadamente. El grupo entró en pánico, varios gritando, algunos cayendo de rodillas rezando, todos aterrorizados por lo que estaban presenciando. Yo mismo estaba paralizado por el miedo, viendo el desierto transformar alrededor de nosotros, viendo el camino por el que habíamos venido desaparecer, ser reemplazado por terreno completamente diferente. Y entonces escuché una voz profunda que parecía venir de la tierra misma, hablando en un idioma que no reconocí, que sonaba antiguo, que vibró a través de mi cuerpo más que escucharlo con los oídos. No entendí las palabras, pero entendí el mensaje, un sentimiento de advertencia, de que no éramos bienvenidos, de que deberíamos irnos y nunca regresar. El movimiento del terreno se detuvo eventualmente. El desierto se asentó en una nueva configuración y usando GPS, navegué al grupo hacia el norte, hacia Arizona, hacia la salvación. Cruzamos exitosamente, pero todos, incluyéndome, estábamos traumatizados por lo que habíamos presenciado. Desde esa noche hace 2 años, nunca he regresado a esa ruta. He advertido a otros coyotes que conozco que eviten esa área, que hay algo ahí que no quiere ser cruzado, que protege su territorio de formas que van más allá de los peligros normales del desierto. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco o que estoy inventando historias para eliminar competencia, pero yo sé lo que vi, sé lo que experimenté, y vivo con el conocimiento de que hay lugares en el desierto que tienen una voluntad propia, que rechazan ser conocidos, ser cartografiados, ser predecibles, y que como coyote debo respetar esos lugares, debo evitarlos, porque desafiar tierra que puede reorganizarse a voluntad es invitar desastre que ninguna experiencia o habilidad puede prevenir. Yo aprendí que el desierto no es solo geografía pasiva, es una entidad viva en algunas áreas, especialmente áreas que tienen historia sagrada, que han sido maldecidas o protegidas por fuerzas que no entendemos, y que como guías que navegamos ese territorio, debemos aprender a leer no solo mapas físicos, sino también la energía espiritual del lugar, saber cuándo la tierra nos permite pasar y cuándo nos rechaza, y tener la humildad de retirarnos cuando la tierra nos dice claramente que no somos bienvenidos. Me llamo Alfonso. Tengo 52 años. He sido coyote durante 25 años. Un cuarto de siglo cruzando migrantes. Tiempo suficiente para conocer el desierto de Sonora mejor que la mayoría de la gente conoce su propio vecindario. He caminado las mismas rutas cientos de veces. Conozco cada formación rocosa, cada arroyo seco, cada área de vegetación, cada punto de referencia que uso para navegar. Durante 25 años he usado principalmente 3 rutas diferentes dependiendo de la época del año, de la actividad de Border Patrol, de las condiciones del grupo. 3 rutas que he refinado durante años, que conozco perfectamente, que puedo navegar incluso de noche sin GPS, solo usando estrellas y mi conocimiento del terreno. Pero hace 3 años,
Una de mis rutas principales, ruta que había usado durante 15 años sin problemas mayores, empezó a comportarse de forma extraña, empezó a cambiar, a llevarme a lugares diferentes cada vez que la usaba, como si el desierto se estuviera reorganizando, como si la ruta tuviera vida propia y decidiera hacia dónde llevarme independientemente de hacia dónde yo intentara ir. La ruta comenzaba en áreas cerca de Sasabe, Sonora, cruzaba hacia desierto de Arizona, evitando zonas de alta actividad de Border Patrol, pasando por serie de puntos de referencia que conocía perfectamente, formación rocosa que llamaba el Elefante por su forma, arroyo seco que corría este-oeste, área de cactus saguaros particularmente densos, y finalmente llegando a punto de recogida cerca de Camino Dirt, donde contacto esperaba con vehículo. Había cruzado esa ruta más de 100 veces durante 15 años, siempre tomaba aproximadamente 3 días, siempre encontraba los mismos puntos de referencia en el mismo orden. Era ruta predecible, segura, exitosa. Pero 3 años atrás, en un cruce que debería haber sido rutinario, algo cambió. Salí con grupo de 10 migrantes, seguí la ruta como siempre, pero cuando llegamos a donde debería estar el Elefante, la formación rocosa no estaba. En su lugar había terreno plano sin rasgos distintivos. Pensé que me había desviado, que había tomado dirección equivocada. Verifiqué mi brújula, verifiqué las estrellas. Todo indicaba que estaba donde debería estar, pero el Elefante no estaba ahí. Continué, pensando que me reorientaría cuando encontrara siguiente punto de referencia, el arroyo seco. Caminamos durante horas, pero nunca encontramos el arroyo. En su lugar encontramos área montañosa que no debería haber estado en esa ruta, montañas que nunca había visto en todos mis años cruzando esa zona. Empecé a preocuparme. Saqué mi GPS que llevaba como respaldo, y según GPS, estábamos en coordenadas correctas. Deberíamos estar en terreno que conocía, pero físicamente el terreno alrededor no coincidía con lo que debería estar ahí. Era como si estuviera en lugar completamente diferente, aunque GPS insistía que estábamos en ubicación correcta. Decidí abortar ese cruce, navegar hacia el norte hasta encontrar camino, contactar mi respaldo para recogida de emergencia. Logramos salir, entregar el grupo, aunque no en punto planeado, pero la experiencia me dejó confundido, cuestionando mi comprensión del terreno que pensaba conocer perfectamente. Pensé que había sido error único, tal vez combinación de cansancio, de condiciones de luz que me habían desorientado. Pero en siguiente cruce usando misma ruta, mes después, pasó de nuevo. Esta vez diferentes puntos de referencia faltaban, diferente terreno aparecía donde no debería estar, como si la ruta estuviera cambiando activamente, reorganizándose cada vez que la intentaba usar. Durante siguiente año, intenté usar esa ruta 6 veces más, y cada vez fue diferente. Cada vez encontré configuración diferente del terreno, puntos de referencia que aparecían en lugares equivocados o que no aparecían en absoluto, distancias que no coincidían con mis mediciones previas, como si estuviera caminando por un desierto que se reorganizaba constantemente, que rechazaba ser conocido, que se negaba a permanecer estático. Otros coyotes con quienes compartí esta experiencia me miraron con escepticismo. Algunos sugirieron que estaba perdiendo mi habilidad, que la edad me estaba afectando, que debería retirarme, pero yo sabía que no era eso. Conocía el desierto demasiado bien, había navegado en condiciones mucho peores. Esto era algo diferente, algo que iba más allá de mi capacidad de navegación. Empecé a investigar la historia de esa área específica, hablando con viejos del pueblo, con otros que conocían el desierto antes de que los cruces de migrantes fueran comunes, y descubrí algo perturbador. Esa área tenía reputación antigua, antes de la migración moderna. Era conocida entre rancheros y cazadores como zona que camina, área donde el terreno aparentemente se movía, donde la gente se perdía aunque conociera el área, donde puntos de referencia no permanecían donde deberían. Un viejo ranchero me contó una leyenda.
Me dijo que la tierra en esa área era sagrada para las tribus nativas, que había sido lugar de rituales, que cuando los españoles llegaron y profanaron el área, los brujos nativos habían maldecido la tierra, habían hecho que caminara, que se moviera para confundir a los invasores, para proteger lo sagrado de ser encontrado de nuevo. Me dijo que la maldición aparentemente nunca se había levantado, que la tierra seguía caminando siglos después, y que ahora, con miles de migrantes cruzando por el área, la tierra estaba reaccionando a la invasión moderna de la misma forma que había reaccionado a la invasión española, reorganizándose, confundiendo, protegiendo sus secretos. No sé si creer completamente en la leyenda, pero explicaba lo que estaba experimentando mejor que cualquier explicación racional. Decidí dejar de usar esa ruta. Era demasiado impredecible, demasiado riesgosa. No podía garantizar la seguridad de mis grupos y no podía confiar en que el terreno permanecería consistente. Pero mi última experiencia con esa ruta, hace 2 años, me convenció completamente de que había algo más que un fenómeno geográfico normal, algo genuinamente sobrenatural. Había aceptado un grupo pequeño, solo 5 personas, que específicamente pidieron una ruta rápida. Estaban dispuestos a pagar extra por un cruce de 2 días en lugar de 3 o 4. Contra mi mejor juicio, decidí intentar la ruta cambiante una vez más, pensando que tal vez con un grupo pequeño, con menos gente, la tierra sería menos reactiva. El cruce comenzó normalmente, pero en la segunda noche, cuando estábamos en medio del desierto, el terreno empezó a cambiar visiblemente, no sutilmente como experiencias anteriores, sino dramáticamente. Podía ver formaciones rocosas moviéndose en la distancia, reorganizándose, la tierra ondulando como agua, como si fuera líquida, como si el desierto entero estuviera vivo, respirando, moviéndose deliberadamente. El grupo entró en pánico, varios gritando, algunos cayendo de rodillas rezando, todos aterrorizados por lo que estaban presenciando. Yo mismo estaba paralizado por el miedo, viendo el desierto transformarse alrededor de nosotros, viendo el camino por el que habíamos venido desaparecer, ser reemplazado por terreno completamente diferente. Y entonces escuché una voz profunda que parecía venir de la tierra misma, hablando en un idioma que no reconocía, que sonaba antiguo, que vibró a través de mi cuerpo más que escucharlo con los oídos. No entendí las palabras, pero entendí el mensaje, sentimiento de advertencia, de que no éramos bienvenidos, de que deberíamos irnos y nunca regresar. El movimiento del terreno se detuvo eventualmente, el desierto se asentó en una nueva configuración, y usando GPS, navegué al grupo hacia el norte, hacia Arizona, hacia la salvación. Cruzamos exitosamente, pero todos, incluyéndome, estábamos traumatizados por lo que habíamos presenciado. Desde esa noche hace 2 años, nunca he regresado a esa ruta. He advertido a otros coyotes que conozco que eviten esa área, que hay algo ahí que no quiere ser cruzado, que protege su territorio de formas que van más allá de los peligros normales del desierto. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco o que estoy inventando historias para eliminar la competencia, pero yo sé lo que vi, sé lo que experimenté, y vivo con el conocimiento de que hay lugares en el desierto que tienen voluntad propia, que rechazan ser conocidos, ser cartografiados, ser predecibles, y que como guías que navegamos ese territorio, debemos aprender a leer no solo mapas físicos, sino también la energía espiritual del lugar. Saber cuándo la tierra nos permite pasar y cuándo nos rechaza, y tener la humildad de retirarnos cuando la tierra nos dice claramente que no somos bienvenidos. Me llamo Raúl, tengo 41 años, he sido coyote durante 16 años. Trabajo principalmente cruzando grupos desde Chihuahua hacia Nuevo México y Texas, rutas que aunque menos famosas que cruces de Arizona, son igualmente peligrosas, con desierto, montañas y río Bravo que cobra vidas regularmente. Durante mis primeros 10 años como coyote, operé de forma completamente pragmática. Confiaba en mi conocimiento del terreno,
En mi experiencia, en mi habilidad de leer condiciones climáticas y de anticipar movimientos de Border Patrol. Era exitoso, tenía reputación de ser profesional, de entregar grupos consistentemente, de minimizar pérdidas. Pero hace 6 años, algo cambió. Empecé a escuchar voz que hablaba en mi cabeza durante cruces, voz que me daba advertencias, que me decía cuándo cambiar ruta, cuándo detenerme y esconderme, cuándo acelerar o desacelerar, voz que parecía tener conocimiento que yo no tenía, que me guiaba de formas que aumentaron dramáticamente mi tasa de éxito. Al principio pensé que estaba desarrollando esquizofrenia, que estrés de años cruzando me había quebrado mentalmente, que la voz era síntoma de enfermedad mental que necesitaba tratamiento. Pero la voz era demasiado específica, demasiado precisa. Sus advertencias eran demasiado útiles para ser alucinación. Salvó vidas múltiples veces. Me ayudó a evitar peligros que no habría podido anticipar solo. La primera vez que escuché la voz fue durante cruce nocturno. Estaba guiando grupo de 12 por área montañosa cerca de frontera con Nuevo México, siguiendo ruta que había usado docenas de veces. La voz apareció súbitamente en mi cabeza, masculina, calmada pero urgente, diciendo: «Detente, escóndanse ahora, hay vehículo acercándose desde el norte». No había visto luces, no había escuchado motor, pero algo en la voz me hizo confiar. Detuve al grupo, los hice esconderse detrás de formación rocosa. Minutos después, vehículo de Border Patrol pasó exactamente donde habríamos estado si hubiéramos continuado caminando. Vehículo sin luces, usando visión nocturna. Habría sido imposible de detectar hasta que fuera demasiado tarde. La voz me salvó de ser capturado esa noche, salvó al grupo. Y en cruces subsecuentes, la voz continuó apareciendo, siempre en momentos críticos, siempre con advertencias específicas y precisas, sobre patrullas, sobre tormentas que se acercaban, sobre áreas donde terreno era inestable, sobre pozos de agua que estaban contaminados. Empecé a confiar en la voz implícitamente, a seguir sus instrucciones sin cuestionar, porque cada vez que la escuchaba y la obedecía, las cosas salían bien. Y las pocas veces que dudé o ignoré la voz, tuve problemas. Encuentros cercanos con Border Patrol, miembros del grupo lesionándose, complicaciones que podría haber evitado si hubiera escuchado. Mi reputación creció. Otros coyotes empezaron a notar que yo tenía suerte extraordinaria, que evitaba capturas que otros no podían, que mis grupos llegaban en mejor condición que promedio. Algunos atribuyeron esto a mi experiencia, otros a conexiones que pensaban que tenía con Border Patrol, que estaba siendo informado de rutas de patrullaje. Pero la verdad era la voz, mi guía invisible que me ayudaba de formas que no podía explicar. Después de 2 años escuchando la voz regularmente, finalmente pregunté directamente. Durante cruce, cuando estábamos descansando, pregunté en voz alta: «¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas?». No esperaba respuesta. Había hablado con la voz antes, pero siempre era unidireccional. Ella me advertía, pero nunca conversábamos. Pero esta vez la voz respondió. Dijo: «Fui coyote como tú. Crucé durante 15 años. Morí hace 6 años en estas montañas cuando grupo que guiaba fue emboscado por bandidos. Me mataron a todos los del grupo. Desde entonces he estado aquí, atrapado donde morí. Pero cuando tú pasas, puedo seguirte, puedo ayudar. Puedo hacer en muerte lo que no pude completar en vida, salvar vidas en lugar de perderlas». Me quedé congelado, procesando lo que la voz acababa de revelar, entendiendo que durante 2 años había sido guiado por un fantasma de coyote muerto, por un espíritu que había decidido continuar su trabajo desde más allá de la muerte, que me usaba como conducto para ayudar a migrantes que yo cruzaba. Le pregunté su nombre. Me dijo: «Me llamaba David Soto, de Ciudad Juárez. Puedes verificar mi historia si quieres. Fue reportado en noticias cuando nos encontraron». Investigué después, busqué online y encontré un reporte de hace 6 años. Emboscada a grupo de migrantes en montañas de Chihuahua. Coyote y 12 migrantes asesinados por banda de asaltantes. Coyote identificado como David Soto, 38 años, de Juárez. Confirmación de que la voz era real, o al menos basada en una persona real que había existido, que había muerto exactamente donde decía. No probaba definitivamente que era un fantasma,
Podría haber sido mi subconsciente usando información que había leído antes, pero la precisión de las advertencias, el conocimiento que la voz tenía de áreas que yo nunca había cruzado, sugerían que era más que mi imaginación. Acepté a David como mi compañero, como guía espiritual que me ayudaba. Durante los siguientes años desarrollamos una rutina. Yo cruzaba grupos, él me advertía de peligros. Trabajábamos juntos salvando vidas. Mi tasa de pérdida bajó a casi cero. En 4 años cruzando con la ayuda de David, no perdí ni un solo migrante. Récord extraordinario en un negocio donde las pérdidas son esperadas. Pero hace 6 meses, David me dijo algo que me perturbó. Me dijo que su tiempo ayudándome estaba terminando, que había sentido un cambio, que pronto sería llamado a moverse hacia donde sea que van los muertos que han cumplido su propósito, que nuestra asociación estaba llegando a su fin. Le pregunté cuánto tiempo nos quedaba. Dijo que no estaba seguro, tal vez meses, tal vez semanas, pero que sentía un pull, una atracción hacia algo más allá de las montañas donde había muerto, que resistía porque quería continuar ayudando, pero que eventualmente no podría resistir más. Las últimas semanas he notado que la voz de David viene menos frecuentemente. Sus advertencias son menos detalladas, como si estuviera desvaneciéndose, perdiendo conexión con este mundo. Y hace 3 días, durante último cruce, lo escuché por lo que temo fue la última vez. Me dijo, Raúl, este es mi último viaje contigo. Me están llamando. Tengo que irme, pero quiero que sepas que estos años ayudándome han dado significado a mi muerte. Han permitido que salve más vidas de las que perdí cuando morí. Gracias por dejarme trabajar a través de ti. Continúa el trabajo, cruza con cuidado, salva vidas. Y después, silencio. Silencio que ha continuado desde entonces. He intentado llamarlo. He hablado en voz alta durante cruces preguntando si está ahí, pero no hay respuesta. David se ha ido. Ha completado lo que sea que necesitaba completar. Ha sido liberado de su servicio eterno. Estoy solo de nuevo, cruzando sin guía espiritual, con solo mi experiencia y habilidad, y honestamente me aterriza. Me había acostumbrado a tener ayuda de David, a confiar en sus advertencias. Ahora debo navegar solo como hacía antes, pero con la memoria de cómo era tener una ventaja sobrenatural. He considerado retirarme, tomar la ausencia de David como señal de que mi tiempo como coyote también debería terminar. Pero tengo responsabilidades financieras, tengo familia que mantener, no puedo simplemente parar. Así que continúo, pero con cuidado extra, con humildad renovada, sabiendo que ya no tengo protección especial, que estoy vulnerable como cualquier otro coyote. Yo aprendí que algunos muertos eligen continuar trabajando, que los coyotes que murieron durante su servicio ocasionalmente quedan vinculados al territorio donde murieron, donde continúan guiando, ayudando a los vivos que hacen el mismo trabajo que ellos hacían, y que como coyote vivo debo estar abierto a esa ayuda, agradecido por ella, pero también consciente de que no es permanente, que eventualmente los muertos deben moverse hacia su descanso final, dejándonos solos para navegar los peligros del desierto con solo nuestras habilidades mortales. Me llamo Vicente. Tengo 55 años. He sido coyote durante 28 años, casi 3 décadas cruzando migrantes, tiempo durante el cual he cruzado miles, he perdido docenas, he visto el desierto cambiar, he visto políticas de frontera evolucionar, he envejecido de joven de 27 años a hombre de 55 años que siente cada año en su cuerpo, en sus rodillas que ya no pueden caminar distancias que solían, en su espalda que duele después de cada cruce. Hace un año decidí que me retiraría, que haría un último cruce, un último grupo. Después dejaría el negocio, viviría con mis ahorros y con pensión que había estado construyendo durante años. Anuncié mi retiro a contactos, dejé que comunidad de coyotes supiera que Vicente estaba haciendo su último viaje, que después de 28 años era hora de parar. Acepté último grupo, 15 migrantes, número que parecía apropiado para cruce final, ni muy grande para manejar en mi condición física actual, ni muy pequeño para no ser rentable. Planeé ruta que conocía perfectamente, ruta segura,
cruce que debería tomar 4 días, saliendo de Nogales, Sonora, hacia Arizona. Reuní el grupo en casa segura en Nogales. Hice mi verificación habitual, revisando condición física de cada persona, explicando reglas, asegurándome de que entendían riesgos. Pero mientras hacía verificación, noté algo extraño. Algunos de los 15 me parecían familiares, caras que sentía haber visto antes, expresiones que reconocía vagamente. No pensé mucho en ello inicialmente. Después de 28 años y miles de migrantes, era natural que caras empezaran a verse similares, que confundiera personas nuevas con personas que había cruzado años antes. Pero la sensación de familiaridad era más fuerte de lo normal, más específica, como si no solo conociera tipos similares, sino a estas personas exactas. Salimos al anochecer, comenzando cruce que sería mi último. Durante primeras horas todo fue normal, caminamos a buen ritmo, grupo cooperaba bien, condiciones eran favorables, temperatura nocturna manejable, sin señales de Border Patrol en área. Pero conforme noche progresaba, la sensación de familiaridad con el grupo se intensificó y empecé a recordar específicamente dónde había visto algunas de esas caras, y lo que recordé me heló. Reconocí a hombre de como 35 años como migrante que había perdido hace 12 años, que había muerto de deshidratación durante un cruce particularmente brutal. Recordaba su nombre, Martín. Recordaba cómo había suplicado por agua en sus últimos momentos. Reconocí a mujer de 28 años como María, que había perdido hace 8 años cuando cayó en un barranco durante cruce nocturno, que había muerto instantáneamente del impacto. Reconocí a joven de 19 años como Carlos, que había perdido hace 15 años, mi tercer año como coyote, que había sido mordido por serpiente y había muerto antes de que pudiera conseguir ayuda médica. Uno por uno, conforme los miraba más cuidadosamente bajo luz de luna y mi linterna, reconocí a todos los 15. Eran migrantes que había perdido durante mis 28 años. No todos los que había perdido como 40 en total, pero estos 15 eran los que más me habían marcado, los que recordaba más vívidamente, los que aparecían en mis pesadillas. Sentí terror absoluto, entendiendo que mi último grupo no era grupo de vivos, sino grupo de muertos, que de alguna forma los que había perdido durante mi carrera habían regresado para este último cruce, para acompañarme en mi último viaje, aunque no sabía si venían como compañeros o como jueces. Me detuve, el grupo se detuvo con mí, y con voz temorosa pregunté, ¿quiénes son ustedes realmente? ¿Por qué están aquí? Martín, el que había muerto de deshidratación hace 12 años, dio paso al frente. Me habló con una voz que sonaba exactamente como la recordaba, y dijo, Vicente, somos los que perdiste, los que no llegaron bajo tu cuidado. Hemos regresado para tu último viaje porque tenemos un mensaje. Le pregunté qué mensaje, temiendo que dijeran que venían por venganza, que este último cruce sería mi juicio, mi castigo por todos los que no había salvado. Pero Martín sonrió, sonrisa triste pero no hostil. Dijo, no venimos a castigarte, venimos a liberarte. Has cargado nuestra muerte durante años, has llevado culpa que no te corresponde completamente. Morimos en el desierto, sí, pero no por tu negligencia. Morimos porque el desierto mata, porque el viaje es peligroso, porque tomamos riesgos conscientes. María, la que cayó en barranco, habló siguiente. Dijo, queremos que sepas que no te culpamos, que apreciamos que intentaste salvarnos, que hiciste lo que pudiste, y que ahora, en tu último viaje, queremos caminar contigo una vez más, completar el cruce que no pudimos completar en vida, alcanzar el otro lado, aunque sea como espíritus. Carlos, el que había muerto de mordida de serpiente, agregó, y cuando lleguemos al otro lado, cuando completes tu último cruce, te liberaremos. Liberaremos la culpa que has cargado,
te dejaremos retirarte en paz, sabiendo que hiciste bien, que salvaste más de los que perdiste, que tu vida como coyote tuvo valor. Lloré, por primera vez en décadas como coyote, lloré abiertamente, liberando emoción que había suprimido durante años, aceptando palabras de perdón de los que perdí, entendiendo que este último cruce era un regalo, era oportunidad de cerrar círculo, de hacer paz con mi pasado. Continuamos caminando, los 15 fantasmas y yo, cruzando el desierto en silencio respetuoso, sin incidentes, sin peligros, como si el desierto mismo reconociera naturaleza especial de este grupo, permitiéndonos pasar sin obstáculos. Caminamos durante 4 días, llegamos a punto de recogida en Arizona, y cuando crucé mi última frontera de mi carrera, los 15 se giraron hacia mí y dijeron: «Gracias, Vicente, por este último viaje. Ahora podemos descansar, y tú también». Y desaparecieron, desvaneciéndose en la luz del amanecer, liberándome finalmente del peso que cargué durante 28 años. Regresé a México. He estado retirado durante 1 año desde entonces. Vivo tranquilo, sin pesadillas por primera vez en décadas, sin culpa, con una paz que nunca pensé que alcanzaría. Y sé que mi último cruce fue un regalo de los que perdí. Fue su forma de decirme que estaba bien dejar ir, que había hecho suficiente, que merecía descansar. Yo aprendí que los que perdemos como coyotes no siempre nos odian, que algunos entienden que hicimos lo mejor que pudimos y que ocasionalmente, cuando nuestro tiempo de servicio termina, ellos regresan no para castigarnos, sino para liberarnos, para cerrar ciclo, para permitirnos movernos a la siguiente fase de vida sin cargar su muerte como cadenas que nos atan al pasado, y que el último cruce de un coyote puede ser el más importante, no por la cantidad de vivos salvados, sino por la cantidad de muertos finalmente puestos a descansar.